Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo. Seguiremos aprendiendo de las páginas del Talmud. Le damos las gracias al Boreolam porque nos da esta oportunidad maravillosa, un día más de vida que no debemos desaprovechar, así que vamos a estudiar y le damos el kavod al Boreolam. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Tratado de Berajot, página 3a1 en adelante. La Gemara plantea una incongruencia. Igualmente hay una contradicción entre la opinión de Rabbi Meir expuesta en una de las baraitot anteriores y la opinión del mismo Rabbi Meir en otra de ellas. En la primera baraita sostiene que el horario para la Keriyat Shema comienza cuando las personas empiezan a comer en las noches de Shabbat, o sea, después de la salida de las estrellas, mientras que en otra sostiene que el horario comienza cuando los Kohanim se sumergen en el mikveh para comer terumá, es decir, antes de Ben Hashemashot. Responde la Gemara. En realidad las palabras de las baraitot no son las palabras de Rabbi Meir, sino las de dos Tanaim que difieren acerca de lo que dijo Rabbi Meir. Hay una contradicción entre la opinión de Rabbi Meir expuesta en una de las baraitot anteriores y la opinión del Rabbi Meir en otra de ellas. La baraita citada anteriormente de Rabbi Meir opina que el horario para la Keriyat Shema comienza desde el momento en que la gente entra en su casa a comer su pan en las noches de Shabbat, y este horario es posterior al del Cohen, en que pueden volver a comer terumá, mientras que en la baraita expuesta aquí, Rabbi Meir opina que comienza desde el momento de la inmersión de los Kohanim, que es antes de Ben Hashemashot. La Gemara formula otra incongruencia. Hay una contradicción entre la opinión de Rabbi Eliezer expuesta en la baraita y la opinión del mismo Rabbi Eliezer expuesta en la Mishnah. En la baraita sostiene que el horario de la Keriyat Shema comienza desde el momento en que empieza la santidad de Shabbat, o sea, al comienzo de Ben Hashemashot, y en la Mishnah, en esta instancia, la Gemara supone que cuando la Mishnah dice «Esta es la opinión de Rabbi Eliezer», no se refiere únicamente al final del horario allí mencionado, sino también en su comienzo. Y en la Mishnah sostiene que el horario es a partir de cuando los Kohanim tienen permiso de comer terumá, con la salida de las estrellas. Responde la Gemara. En realidad, la baraita y la Mishnah no son las palabras de Rabbi Eliezer, sino la de dos Tanaim que difieren acerca de lo que dijo Rabbi Eliezer. Otra respuesta alternativa. Y si quieres otra respuesta, te diré que el principio de la Mishnah, donde se expone que el comienzo del horario de la Keriyat Shema es a partir de cuando los Kohanim comen terumá, no es la opinión de Rabbi Eliezer, sino la de otros Tanaim. Y cuando la Mishnah dice esta es la opinión de Rabbi Eliezer, se refiere únicamente a la segunda afirmación allí mencionada, que se puede recitar la Shema hasta el final de la primera guardia. La Gemara continúa explicando nuestra Mishnah. La Shema se puede recitar hasta el final de la primera guardia. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Cabe recordar que guardia se refiere a cada uno de los turnos en que se divide la noche.
En cada turno hay un grupo de ángeles designados a entonar cánticos y alabanzas a Hashem. Son dos las opiniones de los Tanaín respecto al número de guardias. Esto se desarrollará más adelante en la página 3b. Una opinión sostiene que son 3 y otra 4. A continuación, la Guemará analiza la opinión de Rabí Eliezer. Pregunta la Guemará, ¿qué opina Rabí Eliezer al respecto? Si Rabí Eliezer opina que la noche consta de 3 guardias, entonces que diga que se puede recitar la Shema desde el comienzo de la noche hasta el final de la 4ª hora, ya que si se dividen las 12 horas de la noche en 3 guardias, cada una consta de 4 horas. Y si él opina que la noche consta de 4 guardias, entonces que diga que se puede recitar la Shema desde el comienzo de la noche hasta el final de la 3ª hora, ya que según esta división, cada guardia es de 3 horas. ¿Por qué entonces Rabí Eliezer escogió las guardias de los ángeles que no se pueden identificar para determinar los horarios? Responde la Guemará. En verdad, Rabí Eliezer opina que la noche consta de 3 guardias, y esto es justamente lo que nos enseña cuando habla de guardias y no de horarios. Que hay guardias de ángeles en el cielo, y asimismo esas guardias se pueden reconocer en la tierra. In re noam. Y esto es justamente lo que nos enseña. Cuando Rabí Eliezer te dio como señal para el horario de la recitación de la Shema el final de la guardia y no te aclaró el horario con una indicación específica, con ello te enseñó que cualquier persona puede reconocer este momento en la tierra conforme a lo que ocurre en el cielo. La siguiente baraitá expone esta opinión de Rabí Eliezer y da las señales para reconocer el horario de las guardias del cielo, como lo enseña la siguiente baraitá. Rabí Eliezer dice, de 3 guardias consta la noche, y en cada guardia y guardia se sienta Hakadosh Baruj Hu y ruge como un león, por la destrucción del Bet Hamikdash y el exilio del pueblo de Israel. Como dice el versículo, Hashem desde las alturas y desde la morada de su santidad alzará su voz, rugir, rugirá por su morada. Yirmiyahu 25:30. Rugirá, rugir, rugirá. He aquí que son 3 veces las que aparece el verbo rugir. Las 3 veces que aparece el verbo rugir es para aludir a las 3 guardias que Hashem se sienta a rugir. Continúa la baraitá, y las señales para reconocerlas son las siguientes. En la primera guardia el burro rebuzna, en la segunda los perros ladran, y en la tercera el bebé toma el pecho de su madre y la mujer conversa con su esposo. Y la mujer conversa con su esposo se refiere a cuando ya ha llegado un momento cercano al comienzo del día, en el que las personas se despiertan de su sueño y por lo general quienes duermen juntos hablan el uno con el otro. La Guemará analiza la opinión de Rabí Eliezer en la baraitá anterior. ¿Qué determina Rabí Eliezer con esas señales? ¿El principio o el final de las guardias? Si el principio de las guardias es lo que desea determinar, entonces para el principio de la primera guardia, ¿por qué necesitó una señal para reconocerlo?
Si de hecho ese momento es precisamente el inicio de la noche, la salida de las estrellas, y si el final de las guardias es lo que Rabí Eliezer desea determinar, entonces, para el final de la última guardia, ¿por qué necesitó una señal para reconocerlo? Si de hecho ese momento es precisamente el comienzo del día, el amanecer, de una u otra forma, una de las señales es innecesaria. La Guemará ofrece una primera respuesta. Más bien, Rabí Eliezer determina el uso de estas señales de la siguiente manera. El burro que rebuzna indica el final de la primera guardia. El bebé que toma el pecho de su madre y la mujer que conversa con su esposo indican el principio de la última guardia. Y los perros que ladran indican la mitad de la guardia intermedia. Segunda respuesta. Y si quieres otra respuesta, te diré que con todas esas señales, Rabí Eliezer determina el final de las guardias. Y si vas a cuestionar esta respuesta y decir que para la última guardia no es necesario dar una señal, dado que el amanecer indica perfectamente este horario. La Guemará responde: ¿para qué es necesario esta señal? Para que pueda recitar la Shema en su horario quien duerme en un cuarto oscuro, donde no entra la luz del sol, y que sin una señal no podría reconocer cuándo comienza el horario de la Kriyat Shema. Quien se encuentre en tal situación, en cuanto note que la mujer conversa con su esposo o que el bebé toma el pecho de su madre, sabrá que está amaneciendo y que por lo tanto se debe levantar y recitar la Shema. La Guemará expone una enseñanza que extiende el tema de los rugidos de Hashem. Dijo Rab Yitzhak bar Shmuel en nombre de Rab: de 3 guardias consta la noche, y en cada guardia y guardia se sienta Hakadosh Baruj Hu y ruge como un león, y dice: ¡ay de mis hijos, que por sus pecados destruí mi casa, quemé mi morada, el Bet Hamikdash, y los desterré de la tierra de Israel, esparciéndolos entre las naciones del mundo! La Guemará presenta un relato relacionado. Se enseñó en una baraitá. Relató Rabbi Yossi: cierta vez andaba por el camino y entré en un lugar en ruinas, de las ruinas de Jerusalén, para rezar. Mientras rezaba llegó Eliyahu Hanabí, recordado para bien, y me aguardó en la entrada hasta que terminé de rezar. Una vez que terminé de rezar me dijo: Shalom Aleje. Shalom Aleja, saludo en hebreo que significa literalmente sea la paz sobre ti. Shalom Aleja, Rab mío. Y yo le respondí: Shalom Aleja, Rab y maestro mío. Acto seguido me preguntó: hijo mío, ¿por qué entraste en este lugar en ruinas? Le respondí: para rezar. Y entonces él me dijo: debiste haber rezado en el camino en lugar de entrar en un lugar en ruinas. Le respondí: no recé en el camino porque temí que me fueran a interrumpir los demás viajeros mientras rezaba. Entonces me dijo Eliyahu Hanabí: si es así, debiste haber rezado la versión de la tefilá breve, Javinenu. Javinenu, en caso de encontrarse en una situación peligrosa o de apremio, al no poder recitar la amidá, se permite rezar la tefilá de Javinenu, que consta de las primeras y últimas 3 verajot de la amidá y una síntesis de las restantes. En el camino,
Así uno queda menos expuesto a interrupciones y es preferible a entrar en un lugar en ruinas. Es decir, la tefilá llamada Javinenu, y más adelante en el capítulo Tefilat Hashahar se explicará en qué consiste esta tefilá. Rabbi Yossi reflexiona: en ese momento aprendí de él 3 alajot. Aprendí que no se debe entrar en un lugar en ruinas. Aprendí que está permitido rezar en el camino, si no hay otro lugar donde hacerlo. Y aprendí que quien deba rezar en el camino ha de rezar la tefilá breve, Javinenu, por si teme que los viajeros lo interrumpan. Rabbi Yossi continúa su relato. Continuó Eliyahu Hanabí y me preguntó: Hijo mío, ¿qué voz escuchaste dentro de estas ruinas? Yo le respondí: escuché un eco celestial. Eco celestial. Al terminar la época de los profetas, el contacto con el mundo espiritual siguió latente por unos siglos mediante un eco celestial que guiaba a nuestros sabios en ciertas decisiones. Se lo denomina eco porque no se recibía la voz divina directamente. Escuché un eco celestial que arrulla como una paloma y exclama: ¡ay de mis hijos, que por sus pecados destruí mi casa, quemé mi morada, el Bet Hamikdash, y los exilié de la tierra de Israel, esparciéndolos entre las demás naciones del mundo! Me dijo Eliyahu: por tu vida y por la vida de tu cabeza. Expresión para enfatizar la veracidad de las palabras. No solamente en este momento la voz celestial exclama eso, sino diariamente 3 veces al día lo exclama. Y no solo eso, continuó Eliyahu, sino además en el momento en que los hombres del pueblo de Israel entran a los Bate Kenesiot y a los Bate Midrashot. Bate Kenesiot, casas de rezo de la comunidad judía, es decir, sinagogas. Bate Midrashot, casas de estudio de Torá. Y responden en el Kadish: que sea su gran nombre bendito. Hakadosh Baruj Hu mueve su cabeza y exclama: enaltecido es el rey al que alaban en su casa de esta manera. En el Bet Hamikdash, Hashem era aclamado como el rey de la creación, Maharsha, que es del Padre que exilió a sus hijos de la tierra de Israel entre los demás pueblos. Y hay de ellos, los hijos míos, que fueron expulsados de la mesa de su padre. Se refiere a la mesa del Bet Hamikdash, por donde bajaba la abundancia al mundo, Maharsha. En el relato anterior se mencionó la prohibición de entrar en un lugar en ruinas. Ahora la Guemará presenta una baraitá que expone las razones. Enseñan los sabios en la siguiente baraitá: por 3 razones no se debe entrar en un lugar en ruinas. Por la sospecha que uno despierta al entrar allí, ya que quien lo vea podría pensar que entró con la intención de mantener relaciones prohibidas. Por el peligro latente de un derrumbe, pues las paredes de las ruinas podrían colapsarse en cualquier momento. Y por los mazikin, entes espirituales que dañan, para evitar un daño por parte de ellos, ya que es probable encontrarlos allí. Siempre que se da más de una razón para una alajá determinada, es porque hay circunstancias en las que una razón no rige
y otra sí. Por eso la Guemará ahora analiza la relevancia de cada una de las razones. Pregunta la Guemará: ¿por la sospecha? ¿Para qué es necesaria esta razón? Tienes que decir que está prohibido entrar en un lugar en ruinas por el peligro de derrumbe. ¿Acaso este motivo no basta para prohibir la entrada a cualquier lugar en ruinas? Responde la Guemará: el motivo de la sospecha es necesario para incluir el caso de una construcción nueva que quedó en ruinas, si bien no existe el peligro de derrumbe, ya que las paredes que quedaron en pie siguen fuertes. De todos modos, está prohibido entrar allí para no despertar la sospecha de que se va a encontrar con una prostituta. La Guemará objeta: y aunque se trate de una construcción nueva, todavía no se entiende para qué es necesario el motivo de la sospecha. Tienes que deducir la prohibición de entrar en un lugar en ruinas de la razón de los maziquín. La Guemará responde: el motivo de la sospecha es necesario para indicar el caso de dos hombres que entran juntos a unas ruinas, si bien no existe riesgo de que los maziquín los ataquen, porque cuando hay más de una persona no dañan. De todos modos tienen prohibido entrar allí para no despertar la sospecha de que se van a encontrar con una prostituta. La Guemará refuta la respuesta anterior. Si se tratara del caso en que entran dos hombres juntos, la sospecha tampoco se presentaría, porque dice la Mishnah que dos hombres decentes, al estar juntos, se abstienen de cometer una inmoralidad por vergüenza. Por lo tanto, tal sospecha es infundada. Entonces la pregunta sigue en pie: ¿a qué caso atañe el motivo de la sospecha? La Guemará da una respuesta contundente. El motivo de la sospecha aplica al caso de dos hombres indecentes que entran juntos a las ruinas de una construcción nueva, si bien en este caso no hay peligro de derrumbe porque las paredes siguen fuertes, ni de ataque de maziquín porque son dos. De todos modos, tienen prohibido entrar allí por el motivo de la sospecha, ya que no sienten vergüenza el uno del otro. Ahora la Guemará analiza el motivo de derrumbe. Pregunta la Guemará: por el peligro de un derrumbe, ¿por qué es necesario prohibir por este motivo? Tienes que deducir la prohibición de entrar en un lugar en ruinas por los otros motivos, la sospecha y los maziquín. ¿Acaso no bastan estas dos razones para prohibir que se entre en un lugar en ruinas? La Guemará responde: el motivo del derrumbe es aún necesario en el caso de dos hombres que son decentes. Si bien la gente no sospecha que entran allí, porque los espera una mujer, ya que se avergüenzan el uno del otro, ni tampoco hay riesgo de que los maziquín los dañen, por tratarse de dos personas, de todos modos tienen prohibido entrar en un lugar en ruinas por el riesgo de un derrumbe. Por último, la Guemará analiza el motivo de los maziquín. Pregunta la Guemará: ¿por peligro de los maziquín? ¿Para qué es necesario prohibir por este motivo? Tienes que deducir que está prohibido entrar en un lugar en ruinas por las otras razones, la sospecha y el derrumbe. ¿Acaso no bastan estas dos razones para prohibir en general que se entre a un lugar en ruinas? Responde la Guemará: el motivo de los maziquín es aún necesario en el caso de las ruinas de una construcción nueva, a las que entran dos hombres que además son decentes, si bien
no despiertan ninguna sospecha, ya que se avergüenzan uno del otro, ni tampoco existe peligro de derrumbe, ya que las paredes son fuertes. De todos modos, tienen prohibido entrar en dichas ruinas por el riesgo de un ataque de los Masiquín. La Guemará refuta esta respuesta. Si se trata de dos hombres que entran en las ruinas, entonces tampoco corren riesgo de sufrir un ataque de los Masiquín, ya que ellos no atacan a dos personas cuando se encuentran juntas. La Guemará aclara la situación. En su lugar habitual, lugar en el que suelen estar los Masiquín, sospechamos de un ataque aunque se trate de dos hombres juntos. La Guemará ofrece una respuesta alternativa. Y si quieres otra respuesta, te diré lo siguiente. En verdad se trata del caso de un hombre solo que desea entrar en las ruinas de una construcción nueva ubicada en el campo. El único motivo aplicable para prohibirle que entre en esas ruinas sería para evitar que los Masiquín lo dañen, ya que en ese caso el motivo de la sospecha no existe, pues mujeres en el campo no es frecuente encontrar, y por lo tanto no surge ninguna sospecha. No obstante, el motivo de los Masiquín sí existe, pues el peligro de que ataquen es real. La Guemará retoma el tema de las guardias y presenta una baraita donde se expone la opinión de los Tanaín sobre cuántas son las guardias en que se divide la noche. Enseñaron los sabios en una baraita. De 4 guardias consta la noche, y esta es la opinión de Rabí. Sin embargo, Rabí Natán opina que consta de 3. La Guemará analiza primero la opinión de Rabí Natán. ¿Cuál es la razón de Rabí Natán para decir que la noche consta de 3 guardias? Que está escrito en el versículo: y llegó Gidón y los 100 hombres que estaban con él al extremo del campamento al inicio de la guardia intermedia. Shoftim 7:19. Y se enseñó en una baraita. No se considera guardia intermedia sino a aquella que tiene una guardia anterior y otra posterior a ella. Por lo tanto, se deduce que la noche consta de un total de 3 guardias. La Guemará pregunta, y según Rabí, que sostiene que la noche consta de 4 guardias, ¿a qué se refiere el versículo cuando dice guardia intermedia? A una guardia intermedia entre las 2 intermedias que existen, Rashash. Y Rabí Natán refutaría eso diciendo: ¿acaso en el versículo está escrito la guardia intermedia de entre las guardias intermedias? Solamente la guardia intermedia es lo que está escrito. Ahora la Guemará pasa a analizar la opinión de Rabí. ¿Cuál es la razón de Rabí para decir que la noche consta de 4 guardias? Dijo Rabí Zericá, en nombre de Rabí Amí, que enseñó Rabí Yehoshua ben Leví. Un versículo dice: a la medianoche me levantaré para agradecerte tus decretos justos. Teilín 119:62. En este versículo el rey David indica que solía despertarse a la medianoche. Y otro versículo dice: mis ojos se adelantaron para abrirse. 2. Guardias. Teilín 119:148. Aquí el rey David indica que anticipaba su hora de despertar 2 guardias. ¿Cómo es posible que el rey David se levantara a medianoche y que todavía le quedaran 2 guardias a la noche? Vemos que la noche consta de 4 guardias y que David se levantaba al final de la segunda. La Guemará analiza cómo se deben interpretar estos versículos
según Rabí Natán, ya que si él sostiene que la noche consta de 3 guardias y que el rey David se levantaba a medianoche, es decir, 1 guardia y media antes del alba, entonces, ¿cómo se explica lo que dijo el versículo que David se levantaba cuando todavía quedaban 2 guardias? Y Rabí Natán sigue la opinión de Rabí Yehoshua como se enseñó en la siguiente Mishnah. Rabí Yehoshua dice: la Shema de la mañana se puede recitar hasta la 3ª hora del día, ya que la costumbre de los reyes es despertarse al principio de la 3ª hora del día. Más adelante se explica por qué el horario de la Shema de la mañana depende del despertar de los reyes. Y así interpreta Rabí Natán el versículo cuando el rey David dice: mis ojos se adelantaron para abrirse. 2 guardias. No se refiere a que se despertaba 2 guardias antes del alba, sino más bien a que se despertaba 2 guardias antes de los demás reyes. La Gemara aclara el cálculo: 6 horas de la noche, desde la medianoche hasta la mañana, más 2 horas del día que los demás reyes prolongan su sueño, dan 8 horas en total, que es igual al número de horas de 2 guardias, según Rabí Natán, cuya opinión es que cada guardia dura 4 horas. Siendo así, entendemos cómo el rey David se adelantaba 2 guardias, despertándose a la medianoche. La Gemara presenta otra forma de entender que el rey David se despertaba 2 guardias antes. Rabí Ashi dijo: 1 guardia y media, también se denomina guardias, es decir, cuando el versículo dice guardias, no necesariamente se refiere a 2 guardias completas, sino que se puede referir a 1 guardia y media, la mitad de la guardia intermedia en la que se levantaba, y la última guardia. Por lo tanto, la opinión de Rabí Natán se adapta bien al versículo. El rey David se despertaba a medianoche, 1 guardia y media antes del amanecer. La Gemara agrega otra enseñanza de los mismos Amoraim. Dijo Rabí Zericá en nombre de Rabí Amí, que enseñó Rabí Yehoshua ben Leví: no se debe hablar en presencia del difunto sino cosas relacionadas con ese difunto. Aclara Rabí Abar bar Kahaná: no se estableció que esté prohibido hablar en presencia de un difunto, asuntos no relacionados con él, sino temas de Torá, porque se estaría cumpliendo una misvá que el difunto ya no puede cumplir, lo que se considera como burlarse de él, y eso está prohibido. Sin embargo, hablar de asuntos mundanos frente al muerto no presenta ningún problema, ya que no se consideran una burla. Otra versión de la enseñanza de Rabí Abba bar Kahaná. Y hay quienes enseñan lo anterior como sigue. Dijo Rabí Abba bar Kahaná: está prohibido hablar incluso palabras de Torá, y con más razón hablar de asuntos mundanos. Es decir, según esta opinión, el motivo de la prohibición no es para no burlarse del muerto, sino por la falta de respeto que supone hablar de estos temas delante de él. Tosafot Harosh. La Gemara retoma el horario en que se despertaba el rey David y plantea una aparente contradicción entre 2 versículos. ¿Y acaso el rey David a la medianoche se despertaba como dice el versículo citado? Si desde el principio de la noche ya estaba despierto, como está escrito: me adelanté en el anochecer, Neshef, y clamé. Teilín 119-147. ¿Y de dónde se deduce que la palabra Neshef
se refiere al principio de la noche, de lo que está escrito en el Neshef, cuando oscurece el día, el cenit de la noche en la penumbra. Mishle 7:9. Vemos que el momento en que oscurece el día, principio de la noche, es llamado Neshef. Por lo tanto, si el versículo anterior dice que el rey David se despertaba en el Neshef, significa que lo hacía desde el principio de la noche y no a medianoche. La Guemará resuelve esta aparente contradicción. Respondió Rabí Oshaya en nombre de Rabí Ajá. En el versículo que dice, a la medianoche me levantaré, esto es lo que quiere decir David. Nunca se me pasó la medianoche mientras yo dormía, pues solía despertarme antes de la medianoche, como dice el otro versículo. Me adelanté en el Neshef. Otra respuesta. Rabí Zeira respondió, hasta la medianoche. El rey David dormitaba como un caballo que nunca duerme profundamente y se dedicaba al estudio de la Torá. Acerca de este período se refiere el versículo, me adelanté en el Neshef, y de allí en adelante se fortalecía como un león, para seguir estudiando con mayor ímpetu, como declara el rey David, a la medianoche me levantaré para agradecerte. Una tercera respuesta. Rabashi, por su parte, respondió, hasta la medianoche el rey David se dedicaba al estudio de la Torá. Acerca de este período se refiere el versículo, me adelanté en el Neshef, y de allí en adelante me dedicaba a entonar cantos y alabanzas a Hashem. A esto se refiere el segundo versículo, a la medianoche me levantaré para agradecerte, es decir, me levantaré del estudio de Torá para agradecerte con cantos y alabanzas. Hasta aquí la Guemará entendió que Neshef se refiere al anochecer. Ahora presenta un versículo del que vemos que se refiere al amanecer. Pregunta la Guemará, ¿y acaso Neshef se refiere al principio de la noche? Si el Neshef se refiere a la mañana, ¿cómo se entiende de lo que está escrito? Y David los golpeó desde el Neshef hasta el anochecer al día siguiente. Shmuel Aleph 30:17. ¿Acaso no quiere decir que el rey David los atacó desde la mañana hasta la noche? Responde la Guemará, no necesariamente, ya que se puede argumentar que el versículo quiere decir que el rey David los atacó de una noche hasta la siguiente. Pregunta la Guemará, si es así, debería estar escrito y David los golpeó desde el Neshef hasta el Neshef. O bien, y David los golpeó desde el anochecer hasta el anochecer. Es decir, si Neshef fuera sinónimo de anochecer, se habría usado la misma expresión. A raíz de que el versículo usó dos expresiones distintas, deducimos que Neshef no hace referencia al anochecer, por lo que sigue en pie la contradicción. Más bien respondió Rabá, son dos los usos que el Tanaj hace de la expresión Neshef, a los que se aplica su significado literal, salto. Uno para referirse cuando saltó la noche y llegó el día al amanecer, y otro para referirse a cuando saltó el día y llegó la noche al anochecer. Así resolvemos la aparente contradicción del significado de la expresión Neshef
el rey David los atacó desde el Neshef al amanecer, y él se despertaba en el Neshef al anochecer. La Gemara cuestiona que el rey David supiera el momento exacto de la medianoche, si ni siquiera Moshe Rabbeinu lo sabía con precisión, como se ve de lo que está escrito en el versículo. Y dijo Moshe: así dijo Hashem, como a la medianoche, yo irrumpiré en medio de Egipto. Shemot 11:4. La Gemara analiza qué significa como a la medianoche, que expresa cierta incertidumbre acerca del momento exacto de la medianoche. ¿Quién se expresó así? Si dices que fue Hashem el que dijo como a la medianoche, ¿acaso existe alguna duda en el cielo? Es inaceptable suponer que Hashem desconoce el punto exacto de la medianoche. Más bien fue Hashem quien le dijo a Moshe a la medianoche exactamente, y después fue él, Moshe, y le dijo al faraón como a la medianoche. Se deduce de aquí que el momento exacto de la medianoche era incierto para Moshe. Moshe no lo sabía y el rey David sí lo sabía. La Gemara contesta: el rey David contaba con una señal para identificar el momento exacto de la medianoche. Como dijo Rabajá bar Bisná, en nombre de Rabbi Shimon Hasidá, un kinor. Kinor, instrumento musical de cuerda. El Rab Saadia Gaón lo identifica como el laúd. Sin embargo, hay quien lo describe como una especie de lira. Un kinor estaba colgado sobre la cama del rey David, y todos los días, cuando daba la medianoche, llegaba un viento del norte, soplaba sobre el kinor y sonaba solo. De inmediato el rey David se levantaba y se dedicaba al estudio de Torá hasta que despuntaba el alba. Por eso se justifica que el rey David pudiera identificar la medianoche con precisión, a diferencia de Moshe Rabbeinu. Después de mencionar el alba con relación al rey David, la Gemara presenta un episodio que le ocurrió a esa hora. Cierta vez, al despuntar el alba, entraron los sabios de Israel con él, el rey David, y le dijeron: Señor nuestro rey, tu pueblo Israel necesita sustento. Él les respondió: Id y sustentaos el uno del otro, es decir, el pobre del rico. Entonces ellos le respondieron con las siguientes parábolas: un puñado de comida no sacia al león, y el pozo no se llena con su propia tierra, es decir, la tierra que se extrae del fondo de un pozo ya cavado no basta para llenarlo. La explicación se basa en la versión que tenemos de Rashi. Sin embargo, la versión del El Tosafot tiene de Rashi. Esto se explica de la siguiente manera: cuando se cava un pozo, al devolver la misma tierra a su lugar de origen, ésta no llenará por completo el pozo debido a la merma de material. El mensaje era que el alimento que había entre el pueblo no era suficiente para saciar a todos. Entonces el rey David les ordenó: Id con las tropas y asalten el botín de los pueblos cercanos. Después de mencionar la instrucción del rey David de iniciar la guerra, la Gemara explica en qué orden se procedía. Inmediatamente se asesoraban con Ahitofel sobre los detalles de la táctica militar. Luego consultaban al Sanedrín para pedir permiso de salir
a la guerra. Y por último preguntaban a los Urim Betumim si lograrían la victoria o no. La Guemará presenta la fuente de la cual se aprende este orden. ¿Qué versículo indica que ese era el orden de preparación para la guerra? El siguiente: y después de Agitofel seguía Benayahu ben Jehoiada, líder del Sanedrín, y Eviatar, el Cohen Gadol, y el ministro del ejército del rey era Joab. Divrei Hayamim Aleph 27:34. La Guemará desarrolla cada uno de los pasos según el orden en que aparece en el versículo. Agitofel era el consejero, y la prueba es que así está escrito en otro versículo. Y el consejo de Agitofel que aconsejaba en aquellos días era certero, así como un hombre consulta la palabra de Hashem. Shmuel Bet 16:23. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.